5 de la tarde comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. Bueno, a lo dicho, comenzamos este programa, esta andadura Memorias y Vivencias de Vitigudino, aquí en nuestra emisora municipal de radio. Es un programa que yo creo que tiene buenas perspectivas, porque hablar de nuestro pueblo, de la gente que lo conoció, de la gente que ha escuchado hablar de sus abuelos, a sus padres, en algunos casos incluso a algún bisabuelo que lo ha podido comentar a su hijo, luego se ha transmitido pues de generación en generación, y yo creo que es un programa que nos va a enseñar mucho lo que ha tenido Vitigudino y lo que tiene. Para hablar de todo este tema, de todas estas historias, tenemos con nosotros a Pedro Pérez, a Joaquín Bernal, a Abel Herrero, a Benito Medina y a Germán Vicente. Buenos días a todos. Bueno, yo os agradecería que os acercaseis al micrófono bastante para que se escuche, para que se pueda escuchar nítidamente, ¿vale? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Porque este es un programa que realmente la idea ha salido de Abel Herrero. Abel, buenos días. Que ha salido, que tú le habías comentado al alcalde, y que, bueno, que vamos a comenzar. Si te acércate más al micrófono, por favor. Pero habrá mi nieto que verá, muchos conocidos, entonces pues Bueno, pues hoy es un poco, vamos a hablar un poco de lo que se va a tratar durante todos estos programas, que espero que sean muchos, porque hay mucho que contar de aquí de Vitigudino, ¿no? Y entonces vamos a hacer un poquito un resumen de lo que se va a hablar aquí en principio, ¿no? Benito, ¿te parece? Bueno, tenemos la cabeza llena de anécdotas, llenas de vivencias, llenas de recuerdos, que de alguna manera pues tenemos que empezar por enganchar la madeja de alguna punta, ¿no? Cuando está todo embrollado en la cabeza es muy complicado sacarlo. Yo había prometido, o había dicho, o había propuesto un guión donde empezáramos a desmenuzar desde el inicio de Vitigudino, de cómo se llama, por qué se llama Vitigudino y no de otra manera, cuáles son las costumbres, cuáles son las gentes más destacadas que ha habido, cómo se han mejorado y se han ampliado las calles de Vitigudino. Todo esto, así a voz de pronto, es muy complicado. Iremos programa a programa, cada uno tendremos nuestro papel, nuestros recuerdos, y trataremos de exponeros con la mejor nitidez y con la mejor claridad dentro de lo que hemos vivido y hemos visto. Hay que pensar de que por muchas cosas que yo se me ocurran, que haya vivido, Vitigudino existe mucho antes, por consiguiente puedo hablar de unos años hasta estos momentos, ¿no? Sin embargo, hay gente que está más documentada en esta tertulia que os podrá perfectamente poner al día. En principio, pues queríamos empezar a saber por qué se llama Viti, cuáles son los inicios de Vitigudino y por qué se puso este pueblo este nombre. De todas las formas, vamos a empezar a tantear poco a poco este asunto y vamos a intentar desmenuzar para que los que están en Vitigudino, los que están pero no han vivido o no han estado por su edad, y los que han salido fuera, seguro que se le va a recordar muy bien y se van a alegrar de conocer cosas de Vitigudino. Porque Vitigudino no es un pueblo que digamos que tenga mucha historia, ¿no? Es un pueblo realmente joven, ¿no? Joaquín, que antes estábamos hablando así más discernidamente y cuando cogéis un micrófono os da un poco de reparo, ¿no? Bueno, pues sí, no, mira, a mí no me da. Yo encantado, vale. Porque me gusta mucho mover la lengua, muchísimo. Entonces, encantado. Yo quiero comenzar hoy con lo que dice Benito, pues que muy bien, por la historia de Vitigudino, un poquito de la parte del estilo Vitigudino, y quiero explicar a todos cómo fue. ¿Sabéis que el empecinado pasó por Vitigudino? El empecinado, ¿y por qué pasó por Vitigudino? Lo puedo explicar un poquito. Cuando el empecinado se había opuesto al rey, entonces al rey absoluto, pues sus tropas fueron derrotadas en Peñaranda. Campo de Peñaranda, derrotaron a las tropas del empecinado. Se retiraron hacia Alba de Tormes y él había caído herido, pues grave. Luego pasaron a las Veguillas, pero en Alba de Tormes, donde le siguieron las tropas
del rey, las tropas entonces, pues allí las derrotaron, allí ganaron los del empecinado, la batalla. Y entonces él mejoró muchísimo al enterarse que habían ganado, pero de allí llegaron y él pensó, ya al mando de las tropas otra vez, pensó ir a Ciudad Rodrigo a refugiarse en la Plaza Fuerte. Entonces bajó por Vitigudino. Y dicen que dejó aquí semilla, que se sabe que... Voy a explicarlo también. Aquí existía un señor, por el empecinado era alto, moreno, mal encarado y con una fuerza pues sobrenatural, una fuerza que tenía que era con muchísima fuerza. Bueno, pues a ese señor que dice que lo dejó aquí, que era también muy alto, muy encarado, ya diremos quién era, lo metía el miedo porque por aquí me parece que no queda familia ya, están todos por la parte de Barcelona y no sé si quedarán quedarán pocos de la familia de aquel señor. Pues aquel señor tenía un burriquillo con el que se dedicaba y era muy alto y muy mal encarado, y el guarda de los valles se lo cogió comiendo los pastos cuando estaba prohibido y se lo llevó al corral de concejo, que le llamaban. Entonces una pared de más de 2 metros de altura, que todos la conocisteis en la calle El Matadero, corral de concejo, el guarda lo candó bien candado y lo avisaron a este señor que el burro estaba allí dentro. Pues esperó a que se hiciera la noche y por la noche saltó al burro por la pared, sin caer una piedra. Cuando fue el guarda al día siguiente, no existía la huella allí de que habían hecho daño en la hoja de Vitigudino, como llamaban la hoja. Por eso dicen que aquel era hijo del empecinado, que fue lo que dejó aquí, porque hubo una gran fiesta cuando aquí, claro, lo recibieron, hubo baile, hubo cosas. Todo el mundo con aquel se gastaban pocas bromas, por lo visto. Ya que será su... Después ya no puedo explicar mucho más cómo regresó, porque a Ciudad Rodrigo no fue. Ya le perseguían las tropas del rey y entonces ya no fue, y fue cuando después fue derrotado y cogido y hecho prisionero. Pero antes pasó por Vitigudino. Joaquín, una de tantas historias que vamos a escuchar, ¿no? Pedro, tú te has animado también a venir a este grupo y creo que ayer me comentabas, ¿no?, que ibais a indagar en algún archivo para ver dónde procedía Vitigudino, cuándo comenzó, ¿no? Sí, exactamente, porque aquí hemos hablado varias cosas el día que nos reunimos del origen de Vitigudino, pero yo pienso que donde debe estar todo bien redactado es en el archivo de la Diputación. Entonces tenemos que llegar a ello y ver exactamente para no equivocar a la gente de Vitigudino, sino contarle más bien la verdad. La verdad. Claro. El programa pues vengo muy ilusionado a él, aunque estoy un poco acomplejado de la cantidad de cosas que saben mis compañeros. Demostraron el día anterior que nos reunimos que sabéis más que Lepe. Bueno, estoy un poco acomplejado en ese sentido. Ahora, el programa que vamos a hacer creo que va a ser muy interesante, porque van a salir de aquí muchas cosas que incluso algunos de nosotros no las sabemos. Y no tendría sentido este programa si la gente de Vitigudino no se entera. Claro. Entonces te doy la idea de que se pueden hacer unos folios y ponerlos por ahí con el número de la emisora para que se pueda abrir la radio, para que la gente pueda, y que lo sepan. Y decir, bueno, todos los jueves a las 11 habrá esto. Por Benito, por tal, por Abel. Y que se enteren un poco de lo que va a haber, porque no tiene sentido de que hagamos el programa si la gente no se entera y no escuchan. También hemos llegado a la conclusión de que tenemos una página web del ayuntamiento que se va a colgar el programa, en este momento se está grabando y luego se puede colgar para que la gente lo pueda escuchar, y a través también de internet, que es una buena herramienta para que la gente que esté pues fuera de aquí de Vitigudino, en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Andalucía, bueno, da igual, fuera de España también, y lo pueda escuchar, que también le hará ilusión, me imagino. De todos los medios que sean posibles, hay que hacer la publicidad, porque todo Vitigudino se entere de lo que aquí puede salir. Que como hablabais antes, si tiramos de la madeja, pueden salir una cantidad de cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Fíjate que hay, hablabas anteriormente, que estaba aquí el alcalde Germán, que comentabas que la gente que venía a Vitigudino que se hospedaba en el Recreo y en la Viña, pero fíjate, estamos hablando de cuántos años. Abel, acércate más al micrófono, por favor. Años, 70 años. 70 años hace de esto. Más o menos, porque primeramente en la Viña estuvo ahí enfrente de la Telefónica del Divisorio. La Viña no está donde está ahora, no estuvo.
Ah, ¿ves? Estuvo ahí Fíjate. primeramente que el padre de Germán tenía ahí un bar, vinieron de Dávila y tenían un bar, regentado por María y Pablo. Luego compraron ahí donde está ahora Carnicería Fuentes. Y ahí fue donde ya empezó la viña a sonar. Y luego ya pues la obra que hizo ahí, donde actualmente sigue la viña. Sí. O sea que tuvo 3 lugares. 2 y el que está ahora 3. 3. Pero vamos, 3. Y luego el recreo también. El recreo pues tuvo también, antes tenía salón de baile, que era la Caldera, recordáis todos. Y luego pues ya compró el recreo y ahí fue donde empezó a traer. Incluso tenía en ferias traía animadora. Tenía animadora, ¿os acordáis de una animadora de una cantante? Los primeros años que vino aquí la animadora, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, no sé cuántos, de Aragón. Pero animadora, ¿a qué se refiere? Animadora. Una cantante. Ah, ¿qué cantante? A la hora de Bermú, pues había baile. Vocalista. Y bueno, una vocalista, entonces se llamaba también animadora. La animadora, sí. Y era donde venían todos los viajantes. Luego estaba también pues la Fonda La Jorja, que os acordaréis también vosotros, que era donde está ahora, bueno, ahora está en una casa que no hay nadie allí, en la calle de Santana. ¿En la calle Santana? En la calle Santana. Es una casa que está hoy ya abandonada, que no vive nadie allí hace ya muchos años. Ahí había una fonda. Una fonda. Y luego estaba la fonda de Víctor, el del coche de línea, tenía la línea de la Dávila, y ahí también había fondas. Luego posteriormente estuvo el Trinquete, pero vamos, ya estos son ya posteriores, bastante posteriores. O sea que aquí en Vitigudino había una buena población, ¿no? Y bueno, había muchos, luego también había el Farrajo, que os acordáis también, el Celedonio, Cañizal, bueno, que hablamos el otro día que estaba aquí puesta donde está ahora el hogar de Perfecto, el Whisky Viejo. Ahí había una fonda también. Había también una fonda que era la señora Mariquita. La señora Mariquita, sí. La señora Mariquita. Había varias, pero los más principales eran la Jorja, la Viña y el Recreo. ¿No había ahí una en el Frontón Viejo? ¿No había una ahí también? Yo lo dijisteis el otro día, no recuerdo. Ahí había eso, una, ¿no? Creo que era, sí, porque todavía descendientes de aquella familia viven. No, yo no me di cuenta, no recuerdo yo de eso. Alguien me lo ha dicho. Y el otro día lo dijiste. En la conversación que tuvimos el otro día, comentábamos que Vitigudino se empezó a fundar porque había una fonda, o que había una... No, eran las ventas de Gudino. Unas ventas. Así, las ventas, unas ventas. Que era una oída que teníamos de atrás, de que esto eran las ventas de Gudino, un señor que tendría pues ganado y que todo esto era una explotación ganadera. Ah, Vitigudino sería... Se Entonces, supone. que es lo que comentábamos el otro día, pero quiere documentarse aún más y quiere ahondar más en la profundidad, ¿no? Pero vamos, el comentario que teníamos por ahí de oída era que las ventas de Gudino eran lo que prevalecía en aquella época, y hasta ahí hemos llegado, pero Pedro quiere sabernos y ya nos aclarará si las ventas de Gudino realmente era el inicio de Vitigudino o tiene alguna otra procedencia. Sí, es que eso se publicó en el libro de la Gudina, pero la realidad no la sé. Unas veces. Bueno, pues es un tema pendiente. El hecho de haber tantas casas de comidas que decía Abel, claro. Es que claro, aquí la gente venía los martes, no había coches como hay ahora, estaban aquí todo el día, entonces tenían que comer. Claro. Había bastantes casas de comidas precisamente por eso. Ahora ya no, ahora ya vienen con su coche, llega la hora de comer y se van a comer. O sea que Vitigudino en principio también era como ahora, hacía mercado. Siempre un día a la semana. Sí, los martes era el día fuerte de Vitigudino. Interesante. Había también algunos más. Porque... Era muy interesante. Bueno, pero el comienzo fue mucho antes, mucho antes de todo eso, que por eso hablaban de la venta de Gudino, el Betagudino, decían, y después yo tengo un libro del arcediano de Salamanca donde describía voto Gudino, con B, voto Gudino, escribía en ese libro. Ahora, ¿cómo comenzó? Pues mira,
alguien investigó muchísimo sobre ello y fue al archivo de Simancas y no sacó en concreto mucho. Algo sí, que esto debió de ser, pues eso, nómadas, lo que lo poblaron, cuando entonces no se hacía el comercio, era el trueque. Cuando unos cambiaban el centeno por trigo, o la cebada por ganado, o vino o porcino, porque es que por aquí existía muchísimo ganado. Era un sitio muy bueno, un sitio de pastos, unos pastos muy finos, toda una zona muy grande, muy extensible, y por aquí pues posiblemente pues en esa extensión parara una tribu de aquellas que fundó y comenzó a ser vitigudino, pues eso, en el mercado, en el cambio, en el trueque, que cambiaban ovejas por vacas o cambiaban, vamos a hablarlo así sinceramente, como sí, por aquí nos conocemos, para que se entienda muchísimo mejor, o cambiaban cerdos por algarrobas, o por, en fin, así, hacían el trueque, que no existía el dinero. Y entonces comenzó Vitigudino. Ahí son los comienzos de Vitigudino. Eso está, que aquí se usaba el trueque, lo tenía bien claro el Manuel Moreno, que después le imaginó que había un botugudino, un betagudino, y eso ya cambiemos ese señor, porque por aquí alguno conocisteis hablar de algún apellido que fuera agudino. En principio no, verdad, ni nombres, no hay ninguno. En Ledesma sí, en Ledesma hay los Godine, aún se continúa ese apellido de Godine en Ledesma, pero muy pocos, estaba en exterminación casi. Y Joaquín, por aquí nada, por aquí se conoce que sí, en Bilvestre hay un montículo, teso, donde lo llaman el Monte Gudino. El Monte Gudino, pero no se sabe por qué. Sí, porque hay que saber de dónde viene la gudina, ¿no? Así que esto es de muchísimos años, ¿eh? No podemos decir que comenzó muy pronto y después fue aumentando, y lo que sí sabemos bien, podemos cerciorarnos, es que fue a base de comercio. Benito. Aquí se comerciaba con todo. Los comerciantes fueron los que fueron los que se asentaron en Vitigudino, y los que a esto lo hicieron grande, hicieron las calles pues grandísimas. En fin, ya cuando vayamos por calles, pues yo estoy recordando, por mi memoria estoy recordando de muchas más cosas. Mira, fíjate, el casino, que antes fue el Café de Bernardo. Ya contaremos de las animadoras y los teatros, pues a que no suponéis quién pasó por Vitigudino en el Café de Bernardo. Un malabarista, el más importante, don Vencerlao Moreno, pasó por el Café de Bernardo en Vitigudino. Ya le contaremos por cómo pasó y cómo fueron aquellas historias. Cuando tocaste lo del trueque, en aquella época me estaba recordando que en mi casa se vivía mucho el oficio que tenía mi padre de reparar coches, motores y trilladoras. Pues muchísimas veces venía pues con sacos de patatas, venía con garrafas de aceite, debido a que, bueno, pues iba a los sitios, mucha gente ya no era el dinero, que muchas veces no valía para tanto, y sí venía pues con cosas, como tú dices muy bien, cambiaba el trabajo, y pues venía, pues hoy traigo patatas, pues hoy traigo 2 tarros de miel, mañana traigo no sé qué. Es decir, que realmente todo eso del trueque de yo te hago y tú me haces, viene de lo que tú decías, ¿no? Entonces sí, yo lo he vivido en mi casa debido a que sabíamos que, digo, venga con tantas patatas o tanto el aceite, y venía mi padre cargado de Pay de Mieza, de Valderrodrigo y por ahí, pues oye, con la gente con lo que podía, porque tampoco había muchas posibilidades, y ese es el motivo de que posiblemente viniera remontado de los inicios de los trueques de inicio, ¿no? Me acaban de llamar y la nieta dice que se os ha olvidado que en los portales del juego de pelota, del antiguo, había una posada del señor Bernardino el Bellotto. Sí, dice, mira que se la han olvidado. Digo, a esa me refería yo. Pues la nieta me acaba de llamar ahora mismo. Yo también yo me lo había callado para cuando llegara el día. De que aquí había más gente, más pensiones, y eso estaba de datos de las cubas. El antiguo dueño de las cubas fue Glorialdo, que os acordáis todos. Y luego el marido el padre de estos de las Marietas, de Chiquitana, el rancho. El rancho. Que había varios, o sea que había más todavía. Pero el rancho ya es posterior, ¿no? ¿O no? No, hace 50 años. Pues me alegro de este inicio, de esta llamada, porque aclaro y digo y remacho
de que esta radio me gustaría que fuera interactiva de alguna manera, de que esto fuera trascendiendo casa a casa, y esas anécdotas pequeñas y esos recuerdos que evidentemente no los vamos a tener todos en la cabeza, claro, es muy difícil, aportar a cada uno su granito de arena, o bien una llamada para aclarar ciertas cosas, o bien decir, oye, invitarle aquí a la radio para decir, oye, voy a contar algo que es más extenso que una llamada telefónica, e invito a todo el mundo que realmente quiera, y claro, no vamos a centrar esta tertulia con 4 personas, que puede ser perfectamente la voz de un pueblo, ¿vale? Claro, fíjate, me estoy dando cuenta que la persona que me ha llamado, que es la nieta, su madre y su tío viven todavía, están en la residencia. Sí, Quiero decir que ellos pueden contar de viva voz las vivencias que tuvieron en esa posada, ¿no? Yo también quería decir que muchas veces, que perdonen cuando nos refiramos a la gente por el apodo, Ya. porque es que es más fácil conocerlo. No Claro. se hace con la intención de decir, No, es que... A mí me ha dicho Bernardino el Bellota. El Bellota, O sea, que ya se refería ella a su abuelo con el nombre del Pero Bellota. bueno, puede ser que alguna vez alguna persona se sienta ofendida por decirle por el apodo, no por el apellido. Sí, porque pero se por el conocía apellido más. es que mucha gente no lo sabe, Ajá. ni lo sabemos. Claro. Bueno, y este es un pueblo que realmente no hay tanto, pero bajas al día de Ávila y no hables con nombre y apellido, que no conoces a nadie. Porque lo digo por lo de exacto 20 años María Jesús allí, y no hables con fulano, y no, Ventrilis, el otro, el no sé, Claro. Es increíble, no conoces a nadie por el nombre y apellido. Tienes que por el nombre, pero aquí en Vitigudino a fin de cuentas es más. También. Muchos apodos aquí, muchísimos. Sí, por supuesto. Mira, ¿os parece bien que cuente una anécdota del señor Bernardino? ¿Y por qué no? Que le gustará a su hija también. A Vivía aquí en la Bernardino calle el Moral. Belloto. Vivió ya siendo mayor, ya ahí en la calle del Moral, y una mañana salió y llevaba 5 monedas de aquella de 5 pesetas, de duro, que le llevábamos en la mano. Y las iba jugando con ellas. Le dice a las vecinas, una de las vecinas, Joaquina y otra, ¿por cómo va Juan? Ah, pues mira, es que vengo de ahí del juego pelota, que ha llegado un señor, un trapero, que compra los zapatos viejos. Yo tenía ahí 3 pares y me ha dado 5 duros por los 3 pares que me había zapatos. No me diga, sí, dijo que sí iba a ir pronto, porque iba a llenar pronto el carro. Pues las hizo bajar con los zapatos viejos y claro, allí no había nadie. O sea que- Y anécdotas de él, que él era pues muy humorista, Hablabas- con mucho humor, muy... ¿Lo conociste tú, Hablabas, Joaquín? Joaquín, antes de la Yo lo importancia conocí del bien. mercado. Recordaréis cómo se llenaba de reses, de vacuno, Vaya, toda sí. la explanada donde está ahora el centro sanitario, Sí. donde están las viviendas sociales, donde está el parque de bomberos, todo eso era una explanada donde se llenaba de vacuno. Había una cosa muy curiosa, que echaban a luchar los toros de la Vídola con otro pueblo, a ver cuál más podía. Ahí mismo, Sí, en el sí, mercado. ahí No, Y normalmente luego había otro mercado de cerdos, Al viejo. que era en la en el plaza, juego pelota. en el plaza del convento, un mercado de cerdos. Y era curioso porque el dinero de la venta de esos cerdos era para la señora de la casa, y eran las que se quedaban aquí para ir luego a los comercios, con el dinero que sacaban de vender los tostonitos o los cerdos. De eso nos puede contar Abel, que Abel sabe Claro. mucho de eso, porque su Sí, padre yo- siempre decía, las perritas de los garrapos, de los garrapos. señora. a la tienda. Era por costumbre, ¿Por qué? A ver. el día Qué bueno. 15 de ferias, como era muy importante el mercado de cerdos, pues el zaratán, que llamaban el cerdo chico, el más pequeño de todos, pues el comprarle un traje al niño de la casa o al pequeño. Y yo me acuerdo de vender muchos trajes el día 15, vamos, muchos. El día 15 era fiesta. Era día de abría. Ah, se abría el día 15 de agosto. Hubo muchos años que se abrió, pero muchos años, hasta que después tú te acordarás que hubo ya la asociación de la Budina, no, fue antes, cuando se cambió la fecha ya al socorro del día 31, el último domingo de agosto. O sea, que ha habido cambios ahí en el Día de la Virgen. Sí. O sea, el día 15, a ver, no nos perdamos la pista, una anécdota. ¿Tú vendías muchos trajes? Se vendían trajes. Porque sí, se vendían muchos cerdos. Porque el zaratán siempre lo daban, lo gastaban en las tiendas. Ah, Y entonces allí en casa de mi padre, vamos, en la tienda, pues se vendió siempre confección. ¿era Confecciones Viti? No era, entonces, sí. Entonces se conocía Acércate más al micrófono, a ver. Entonces se conocía más por el nombre de Agustinito. La tienda de Agustinito. Agustinito. Que Cierto tu padre- es, mi padre, sí es verdad. Iba a comprar Tu siempre madre Agustinito. y luego ya posteriormente fue Confecciones Viti, pero primeramente era la tienda de Agustinito. Por eso yo Y decía entonces, por qué llamaban mis padres Agustinito de toda la vida. Vamos a mi casa padre era Agustinito. muy bajo,
Sí. Y le llamaban Agustinito. Ah. Y entonces mi padre estuvo en Buenos Aires, se fue a Buenos Aires y estuvo en una tienda de dependiente que se llamaba El Barato Argentino. Y luego se vino a España porque quedaron los abuelos solos y por atenderlos a los abuelos. Y entonces ya fue cuando se casó aquí, nací yo y ya pues abrieron la tienda. Ajá. La tienda esta pues es la más antigua de aquí en el gremio de textil. De textil. El textil es la más antigua. O sea, que perdura en el tiempo. ¿Cuántos años tiene tu tienda? Pues mira, desde el año 39 por ahí. Fíjate. En principio estuvo donde vivís ahora vosotros. En principio estuvo donde nací yo, que ahí es donde mi padre empezó a vender. ¿Aquí enfrente de la farmacia? No. Era la casa que compraron los brasileños en el camino de Villamuerto. Sí. Ahí empezó mi padre, ahí vivíamos nosotros, ahí nací yo y nacieron mis hermanos todos. Y entonces ahí, pues mi padre, como ya no pensaba ir, mi padre traería algunas perras de Buenos Aires y veía que se terminaban. Y entonces empezó a traer cosas, como él había estado aquí de dependiente en casa de los Velascos, pues conocía perfectamente lo que era el comercio de aquí. Y empecé a traer cosas y las vendía ahí yo en ese sentido decir que en un escaño que se llamaban entonces. En un escaño, ay, qué gracia. Y luego ya fue cuando nos vinimos aquí, y aquí hizo ya la obra, y ya después de aquí posteriormente estuvimos muchos años y nos fuimos ya a donde estamos ahora. O sea que primero vendía en casa, tenía un escaño, ahí ponía la ropa, las telas y ahí vendía. Sí. Y comenzó vendiendo telas solamente. Sí, porque era lo que él conocía, había sido dependiente aquí, antes de marcharse a Buenos Aires, estaba en casa de los Velascos. ¿El Velasco dónde está? Velasco está lo que es ahora Tomis, no Tomis, el otro, Muebles. Los muebles. Muebles Calvo. Muebles Calvo, ahí estaba Velasco. Estaba ahí. ¿Y qué? Pero Velasco que era telas también. Telas, entonces claro que se vendía telas, no se vendía confección. Esa fachada es una de las más antiguas, ¿no? Esa fachada ahí, yo me acuerdo de decirle a mi padre que ahí ellos traían agua, que los mandaban a buscar agua, no sé dónde sería la fuente o no sé, para hacer las mezclas de cemento, de cal o lo que sea. Y de hecho, ahí en una columna, pues colgaron unas monedas para que si algún día se tirara, siguieran tirando cosas para que vieran, porque creyéndose que había un tesoro. Ah, y están ahí todavía. Y deben de estar porque no han tirado las columnas. Ay, qué bueno. Fíjate, ¿ves qué cosas? Y una de las razones por que se fueron de ahí fue porque le hacían trabajar mucho trayendo agua y trayendo materiales, sí, y no había sueldo. Claro. Porque entonces no pagaban. Y fue por lo que se fueron. Llegó a haber aquí 6 o 7 comercios de tejidos. Y ahora fíjate que quedáis prácticamente vosotros. Lo que pasa es que ha evolucionado de otra forma, ¿no? Sí. Pero entonces es que era lo que se vendía, tejidos. Claro. Porque no había confección. Mi padre fue el pionero de la confección. Porque como en Buenos Aires se vendían confección, cuando vino aquí pues empezó a traer confección. Trajes, la pelliza de entonces y esas cosas. Y decía la gente que estaba loco, que aquí iba a fracasar, porque aquí eso no tendría éxito. Y fíjate. Y ahora lo que no se ve, lo que no hay es sastres. Ni es modistas. verdad. Antes había muchos sastres, porque si se... Aquí en Vitigudino. Sí. Había posiblemente 5 o 6 sastres. Ajá. ¿Se mantiene alguno todavía? Sí. Bueno, no, de los sí, Alicio. Alicio. No, pero Alicio ya, digamos, es ya más moderno. Pero entonces estaba el señor Gonzalo Sastre. Mira, las sastras, que eran 3 o 4 o 5 hermanas. En la Plaza de la Torre. En la Plaza de la Torre. Sí. Marcos, Andrés Marcos, el Panarro. Ese hacía trajes de pana. Hacía de todo el hombre. Mucha pana. Adrián también estuvo posteriormente donde está la panadería hoy. Es lo que te digo, Adrián, que era el señor Gonzalo. Adrián estuvo con su padre muchos años. Sí, claro. Porque, claro, cuando se murió su padre, pues Adrián. Pero había 5 o 6. Precisamente una de las fotos que comentamos el otro día que habían separado los de Diputación que llevaron era el taller de Rovira, que están, pues oye, Gonzalo con todos los hijos y unas 3 o 4 portuguesas, y la foto es simpaticísima, muy agradable, es mojísima esa foto, no sé si la llegasteis a ver alguna vez, que está
sacada, se lo contaba yo esta mañana a mi amigo Vicente Durán, que está sacada en el patio de donde era antes el Rojito, que era otra tienda que se vendía también tejidos, ¿no? Entonces la confección aquí en Vitigudino no se conocía absolutamente. Claro, era claro. todo de metro. Sí, de varas. ¿Cómo era? ¿Lo de varas? Sí, andaba un varas, era el metro. Ajá. Que había una tienda que siempre estaba encima del mostrador. Estaba paseando por la tienda y estaba con el metro dándolo en el suelo. Y entonces lo tenía tan gastado que cada metro no daba un metro cada vez, daba 94 centímetros. Yo se me acuerdo de decir a mi padre que tenía tan gastado el metro que no daba el metro. Claro, o sea que aquí no se compraba ropa, se compraba telas. Telas. Y se compraba, todos los pueblos del entorno vendrían a comprar las telas aquí. Sí. Todo el partido. Sábanas, telas para los trajes. Todo. Había otra tienda ahí en la calle donde estaba el recreo, que era la de Pepe Chico, que había ahí otra tienda también de Pepe Chico y la de Majujo, la tienda de mi Baldomero, Pepe Rodríguez, que era el padre de mi cuñada Maribi, que ahí estaban los dos, Pepe Chico. Tiene razón, sí. Y luego estaba pues Baldomero, que estaba donde estaba antes la tienda de donde estaba Suegro, en fin. Donde está la tienda de Tommy's, Hoy había Federico Quido de Guadramiro. Había 7, 8. Sí. Sí. Y siempre con trabajo, por lo que yo veo. Entonces se vendía... El Buen Gusto, con los Jais para atrás, que estaba en la Plaza del Mercado. Estaba en la Plaza del Mercado. Una de las fotos que tengo colgadas todavía pone ahí el Buen Gusto. Yo el Buen Gusto ya lo conocí. También importante de Vitigudino. Donde está ahora mismo la Caixa, ese era el Buen Gusto de entonces, sí. Bueno, pero eso yo creo que es mejor irlo desgranando todo cuando vayamos por calle. Como no había nada después de la... hablar de las calles, pues vamos en la calle, tal. Podemos a la Plaza del Mercado y hablar, pero antes podemos decir por qué se está la Plaza del Mercado allí, la Plaza de la Verdura, que llamamos un tiro. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo aquello? Tiene también una historia bastante importante, ¿eh? Hay que ir edificio por edificio, también calle por calle, como decías Benito, y contar anécdotas. Sí, por eso digo que hemos empezado hablando en conjunto de todos los temas que vamos a tocar. Lo que pasa es que sin querer salpicas y vas mordiendo un poco de los temas que... Bueno, es para abrir boca. Pero eso, exactamente, es un aperitivo de abrir boca donde Vitigudino tiene, como todos los pueblos, no ha sido un gran pueblo industrial, puesto no lo ha sido, y ha vivido de esa supervivencia que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Que si ahora tejido, que si ganado, que si agricultura. Entonces, ha ido decayendo en muchas cosas y ha ido aumentando en otras, pero realmente un pueblo industrial nunca lo ha sido. Entonces, era de servicios, más bien, ¿no? Ha sido de servicios y ha tratado de mantenerse, como cabeza de partido y del apoyo de los pueblos del entorno. Sí, porque Vitigudino vivía y vive de los pueblos del entorno, ¿no? Sí, a ser pueblo de servicios. Pueblo comercial, Ajá. Que claro, la gente de la comarca no venían más que a Vitigudino, ahora ya van a Salamanca o donde sea. Claro, y el coche, la cosa cambia. Antes el único sitio donde venían era Vitigudino. Ahora cambia el cuento porque ahora ya... Llegaba la feria, la corrida, todo el mundo a la corrida de Vitigudino. Comprar en los comercios, pues todo el mundo a los comercios de Vitigudino. Todo eso, claro, ha ido desapareciendo, menos población. Y aparte esa población ya se desplazan, como hay muchos vehículos, a la capital. Y Vitigudino por eso en lo comercial pues ha ido decayendo. Teníais una gasolinera aquí al lado de la iglesia, que yo creo que poca gente ese tema, también. Tocaremos el tema de los coches, cómo se circulaba entonces, qué tipo de coches, qué tipo de combustible. Es que es increíble desmenuzar y desgranar todo en un programa, es dificilísimo, porque entonces volvemos a dejar la cabeza a la gente como la tenemos nosotros, ¿no? No, pero llenar de... Sí, esto se trata de que sea un programa simpático, anecdótico y al mismo tiempo, pues no, pues de auténtica información. Entonces no queremos confundir a nadie y insisto que yo quiero más interacción en la radio a través del teléfono, porque seguro que en la cabeza de muchos hay muchísimos. Hablábamos el otro día del íntimo amigo de Adrián, ¿cómo lo llamabas? Maravilla, que pues seguro que tiene muchas cosas y vendrá. Tengo el amigo Vicente Durán que dijo también, dice, oye, si me llamáis, lleva 19 años haciendo un libro y dice, me habéis pisado la idea. Me llamó esta mañana, hemos estado hora y pico hablando. Pues que a Durán le das teléfono. Y tela. Tiene mucho, es el que tiene tela y no la vende. Eso te demuestra que es que lo de Vitigudino en el... ¿Cómo se llaman las modernas? Por internet o por donde sea, se escucha, porque yo tengo a mi hijo que está en Madrid
Hay veces que me llama, oye, ¿qué ha pasado en Vitigudino esta noche? Pues nada, y no te has enterado. No sabemos nada, sí. Y lo sabe ver en Vitigudino, porque cuando va a la oficina lee el periódico o lee tal. No, las redes sociales, que es lo que funciona. ¿no? Y entonces sabe que ha habido un accidente en la calle tal, o que ha habido un robo en el otro sitio. El otro día, nada más salir de aquí, recibí una fotografía que nos había sacado. Sí, la saqué yo. Pues, ¿cómo va a salir, David? ¿Por qué? ¿Cómo va a salir ya? Enseguida. Tu hijo fue uno de los que comentó la foto, creo. Sí. Fue primero. Sí, claro. Mira, ya te digo, ayer estábamos comiendo, aquí saldríamos el otro día a las 12:30, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estábamos comiendo y ya recibí yo una... Claro, la colgué yo al poco tiempo de iros de aquí. Mira, como anécdota, por ejemplo, hablamos de la comunicación y de lo que es Internet. Ayer pues, estuve hablando con una hija de Benjamín, de los que cargaban en Transportes de la Cruz, que le cuelga a su hija la foto con ella pequeñita al lado. Y digo, me cago en la madre, pero si yo conocí mucho a tu padre, si es que venía a descargar y a cargar cuando andaba con Pepe y las de los camiones que llamábamos, con el Leyland aquel famoso, y nada más ver la cara, vamos, es que son de estas caras que tienes olvidadas y de repente te la ponen ahí en pantalla y digo, pero si este es Benjamín. Entonces estuve chateando un rato con ella y lo pasamos muy bien. Quiero decir que esto de la comunicación e internet es un mundo aparte. El Vicente, por ejemplo, se ha enterado por lo mismo, por lo que, claro, que colgaste tú de la radio, lo compartí. Y el que me sigue dice, yo te sigo siempre, te cuelgo tus fotos, veo tus historias. Y digo, pero entra y dice, no, yo me mantengo a raya, yo no quiero entrar en ese juego, yo nada más toco, veo y comparto. Porque sigue cogiendo cositas para hacerse ese libro. Dice, pues ahora tú has estado 19 años, nosotros no vamos a estar 19 años en la radio, te lo aseguro. Así que venga y que aporte sus ideas y está dispuesto. Sí, Durán estuvo aquí con su señora. Y dejamos el micro para el suelo y nos vamos a tomar un café. Hablaste de Vicente el otro día, que fue pregonero de las fiestas de la Efectivamente, que se emocionó, porque además me lo estuvo comentando. 2 años hace, ¿no? Que fue pregonero. 2 años, fue pregonero. Sí. Y tiene carrete porque, bueno, pues le gusta Vitigudino y habla de, pues eso, de que el paréntesis que tiene de Vitigudino, dice, porque para mí, por ejemplo, las calles que hay abajo y en el Ejido, pues no, para mí no existen, porque yo cuando me marché no estaban, eran las eras donde se ponía todo, la gente llevaba a carrear y entonces esas calles ni las conozco ni existen. Para mí, la calle que hay en la carretera de Viecla, esos edificios nuevos y eso que hay por ahí, entonces no existía ni el clínico ni nada que se le parezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su libro es de época, de aquel momento, hasta cuando se marchó de Vitigudino. Yo tengo un plano de Vitigudino donde las viviendas no pasaban del convento. Del convento para allá, de ninguna de las dos partes existía ninguna vivienda. En el plano que era de lo que era la parte más antigua. La parte más antigua de Vitigudino, ¿cuál puede ser? ¿Cuál se deduce que podría ser la más antigua? El centro. O sea que la iglesia. O sea que el ejido que dices tú... El convento de Santa Toribio es de los más antiguos que se mantiene en pie. Pero la iglesia, pues sí, claro, la iglesia es antigua. Y una casa que hay también que esa había que buscar y tenemos que investigar, muy antigua, es la de Trini. ¿La de? La de Trini, en la calle San Roque, la que está allá... que tiene un escudo. La que tiene el escudo del Marqués de Castellanos. Esa es de los Maldonados, claro. Un Maldonado debió vivir ahí y construir esa casa. Imagino yo. A esa casa me gustaría a mí verla por dentro. Si se mantiene como... Si se mantiene como era. Pues sería estupenda poder verla. Porque hubo algo que se cayó cuando hicieron allí el edificio pegando a la viña, pero se lo obligaron, ella, Trini y su marido, Ramón, lo obligaron a que se la construyeran exactamente como estaba. Eso lo sé yo bien. Hay una de las cosas que tenemos que hablar también son de los salones de bailes que había aquí en Vitigudino. Que había de la gente rica, de la gente, de las criadas, de la gente... Las clases que existían. La Caldera y América. En las calderas y América. Mira, María Teresa, hay otra cosa antes de llegar a los bailes, son muy modernos. Por ejemplo, allá abajo que hablamos, los portales de Santa Ana, ¿por qué están allí? Porque no hay ningún pueblo, que digamos pueblo, ninguna localidad del tamaño de Vitigudino que tenga un paseo como ese. Por el mercado. Se refugiaban allí. Sí, la pero gente que venía con ¿por qué se hicieron? Hablaremos quién fue. Yo sé quién los donó, quién lo pagó de su bolsillo. Ah, sí. Y cedió el terreno. Y date cuenta que hay muchísimas columnas, lo que hay allí. Sí. Mucho. Que hay más de 200 metros. No llega. Por ahí anda. Claro, pero no se ve bien porque... Lo medimos un día... Sí, por ahí con anda. el pobre sí, que falleció. Es muy escaso. Pepe,
Claro, lo que pasa en esta época, en esta edad, desde la memoria, Pedro. Evidentemente, son cosas que no... Bueno, de todas las maneras, vamos a continuar hilvanando cosas para que luego, en un momento determinado, lo que decía al principio, vamos a meternos hoy, vamos a hablar de la calle con San Roque. Frasio los Y es que, medimos, incluida la calle San Roque, discutíamos lo que era y no llegaba a los todas las 200 anécdotas que se metros. pueden contar y todos los personajes que en sí han estado, No llegaba. dan para un Y programa entonces, precisamente. hombre. 2 veces dar el paseo de ir y volver viene a ser el kilómetro muy escaso. Ah, sí, eso ya lo sabía yo. Alguien lo había 2 comentado. veces ir y volver. Sí. Porque Frasio discutía los que tenían y una vez los midió. ¿Sabes? A mí me preguntaba... Frasio no tuvo una tienda aquí. También tuvo tejidos. En la Argentina. Tejido, la Argentina, creo recordar. Que Frasio venía de Porque digo que hay Villavieja. 200 metros, escasos. No era de Villavieja. ¿No eran de Villavieja ellos? La mujer sí. O la mujer, bueno. La mujer sí. Los padres de Frasio eran de aquí. Se debió llamarse la Argentina porque el padre de Frasio debió estar en Argentina también. Yo esa tienda también la conocí, la argentina. Cuando era pequeña yo. Bueno, relativamente a lo mejor tiene, no sé, 70 años, digo yo. Fue posterior a nosotros. Vamos, digo a nosotros, a mi padre. Ya. Ahora no sé los años, pero también es muy antigua, sí. Hoy, bueno, yo ya no existe, por hombre, ya no. Sí, Pero era también muy falleció hace antigua. poco. Hay otro de los temas que tenemos que tocar, son de las ermitas. Aquí había varias ermitas que luego se han perdido, han desaparecido en el tiempo. ¿No, Joaquín? Sí. Ahí donde está San Roque, ahí había Santana. una. Y Santana. El humilladero. Claro. La ermita de Santana, la de San Roque y la del Humilladero, que estaba en el juego de pelota. Esa era el Humilladero. Porque Había como una hablé ahí. yo el otro día de aquel juez que vino aquel decreto que se puso una picota y una horca en el Teso de los Tejares. El Teso de los Tejares, entonces le llamaban, y es donde está la casilla esa de Camineros a la 3 Salamanca. Y entonces ahí, por detrás de donde Germán del Che, que hay un regato, digamos, eso era una cañada. Donde Y la por calle entonces Aniano. adelante había cruces de piedra cada X, porque tenían que ir a pedir perdón antes de pasar por la picota o al humilladero. Pero, Por eso era el humilladero. Joaquín, ¿la picota se utilizó aquí en Metigudino? Sí, la picota se utilizó en Mitiguino. Y estaba en el Teso de los Tejares. Era de madera. ¿Dónde está la caseta esta Un de...? tronco grande construido de madera, donde ponían allí, le castigaban según el delito que tuviera para estar el tiempo que fuera. ¿Pero de cuántos años estamos hablando entonces? Pues de muchos años, de 1500. Claro. Estamos hablando... Ya existía, claro, Vitigudino ya existía. De 1500, sí, ya existía Vitigudino. Ya era comarca Claro, Vitigudino, ya, ¿eh? 1500 Vitigudino estamos era hablando. cabecera de comarca, entonces. Ya llegarán... Bueno, mirad, si el otro día os explicaba aquí, que estábamos hablando, decía que Felipe II, el reinado de Felipe II, porque aquí mandaba, aquí la que hacía las leyes era la Iglesia, y era la Iglesia de Salamanca. Fue también, que en ella llegó Yecla también, fue Santiago de Compostela. Ah, sí, pertenecía a También Santiago, fue, y sí. Vitigudino también perteneció a Santiago de Compostela. Pero luego después pasó a la Iglesia de Salamanca, que por eso desapareció el poblado antiguo de Yecla, Sí, la pues Vieja, a cuenta de... Porque era de el Ledesma. rey aquel de Castilla y León le había donado a Santiago de Compostela el pueblo de Sí, Yecla. y los caballeros de Y los Ledesma de vinieron... Ledesma armaron en guerra y se bajaron ahí y lo destruyeron. Exacto, sí. Y después el hijo de Fernando II fue el que lo obligó a reconstruir, donde está ahora Yecla. Con el nombre Es de- igual que la torre que tenemos aquí, que la torre, Sí, que es una fortaleza también. sí, era una fortaleza. Se construyó entre toda la comarca por eso, porque la torre es una fortaleza. Ya existió, ya hablaremos de ello, ¿vale? Cuando lleguemos al Fíjate, punto fíjate lo que va a dar... de las batallas de la torre, que les hubo, que existieron. No fueron guerras de esas batallas célebres de grandes ejércitos, pero sí que hubo escaramuzas importantes, ¿eh? Quemaban Importantes. colchones para hacerlos salir a los que estaban a los que refugiados en estaban la torre. Así. Porque claro, tirar desde arriba para abajo era más fácil que de abajo para arriba, y ellos se defendían muy bien arriba. ¿Pero ¿quién venía a atacar aquí a Vitigudino? Pues venían los carlistas, los del rey absoluto. Y luego Aquí la guerra de los portugueses. fue en tiempo También los no hace portugueses. tantos años. Eso, muy joven, no hace tantos. Fue en tiempo de Isabel II, Pedro. Isabel II la llamaron la reina de la libertad. Y entonces los carlistas, hubo una guerra frente a Isabel II,
Y pues no. Y aquí lo que llegó aquí fue una partida de ellos que estaban en la Sierra de Francia. Y aquel señor llegó con un ese de caballos y fusilería solo y tomó, pues, destruyó había pasado por varios pueblos, incluso por Villavieja de Yeltes, y lo había arrasado, quemaban los archivos, quemó también el de Vitigudino, los archivos de los ayuntamientos. Y aquí un juez, junto con un sargento de carabineros que estaban allá, pues armaron a unos cuantos, se subieron a la torre y le hicieron cara, le hicieron frente. Hasta que un señor a caballo que vivió no hace muchos años, voy a decir que pudo ser Manuel Francisco Garzón, a caballo y a pelo se marchó desde aquí al campo de Ledesma, que es donde estaban las tropas de la reina Isabel, a avisar que estaba aquí aquel individuo sitiando a Vitigudino, y entonces vinieron las tropas y dicen que por aquí, por la calle Pedro Velasco, entró la tropa aquella de la reina gritando ¡Viva la libertad! Y los de la torre pues se enardecieron al ver que venían, y aquí acabaron con aquel cabecilla de los carlistas, que no fue más que una partida que por lo visto se aprovechaba más en beneficio de ellos que en favor del rey. Claro. ¿No? Bueno, hay otras cosas que tenemos que hablar también de oficios, y carreteros era uno de los oficios. Creo que he comentado algo parecido Sí. al principio, lo que era la industria en esta época. Los talleres que existían, estamos hablando de 70, 80 años, porque no nos podemos remontar a tu comentario, perdona que te corte, ¿no? Porque entonces no había... las vivencias de Vitigudino, de la edad que tenemos, podemos dar fe de ellas. Entonces nosotros no hemos leído tanto como tú, Joaquín, pero bueno, nos vas a informar muy bien, por lo menos de dónde han venido los tiros, ¿no? Y entonces de los talleres que había, de cómo se comunicaba la gente, los coches que había, los carburantes, como dije antes, y qué funcionaban y cómo hacían las cosas y cómo se reparaban en aquella época, sí. Todo lo que se ha relacionado con talleres de carro, que hemos hablado antes de los talleres de carro que había. Ajá. Entonces, bueno, pues va a ser muy interesante, creo que nuestro programa. A lo mejor resulta un poco cargado para los que nos conozcan, pero para los que están entre media de nuestra edad y la juventud es posible que les guste. Entonces, bueno, pues vamos son raíces del municipio. Yo siempre he dicho que si no tienes una historia, una base de tu pueblo, no tienes nada, y si no se comparte. Me alegra de que todo esto se transcriba después, con el fin de después de documentarlo con fotografías que existen, que eso dice que vale más una imagen que 1000 palabras, y evidentemente estás hablando de las 4 calles y puedes decir cosas como estaba, pero si lo ves físicamente, es otra historia. Eso es más inquietante, porque además es que cuando le decía esta mañana a mi amigo Vicente, de que vino, no se acuerda de Manuel Molondrón, que llamábamos nosotros, que vivía en la calle donde está la caja rural ahora, y dice, oye, me han dicho que tienes una foto de la casa de mis abuelos, ¿no te importaría mandármela? Pero yo es que de esto de internet no entro yo, y quiero que me la hagas a través de un correo. Entonces le he mandado, y bueno, me mandó gracias, pero miles de gracias, porque era una imagen que tenía en mente, pero no es lo mismo ver una fotografía de cómo estaba la calle, la casa, y es muy interesante. Si este libro después se documenta con todo esto, va a ser un libro interesante. Sí, que quedará para la posterioridad, pero que la gente vea reflejado, la gente joven que no ha vivido lo que vosotros habéis vivido, lo que habéis escuchado, que lo pueda leer. Claro, yo no me doy y que vea cuenta reflejado incluso a sus familias, abuelos, bisabuelos. Claro, es que yo no me doy cuenta, por ejemplo, de muchas cosas, y lo estoy hablando del abuelo Gerardo, pues dices, coño, pues sí, pero no puedes averiguar realmente, o sea, cosas que a lo mejor tú sí sabes. Yo sé que era mi abuelo, pero tampoco sé hasta qué punto decía cosas, ¿no? Me acuerdo de ir después de misa a que me contara cosas de la guerra de Filipinas, y bueno, pues nos contaba lo que le parecía más anecdótico para que nos riéramos un rato. Teníamos un vaso de agua, nos daba una perra y arriba otra vez a la plaza a correr. ¿Dónde estaba? En casa del abuelo, que me ha contado no sé qué. Entonces era muy historiador, o sea, imaginaba mucho las cosas, y era de los personajes de aquella época, que a mí me suena vagamente. Luego veo fotografías, a la abuela Rosa, y en el jardín cuando estuvo a tiempo ya con los hijos, y bueno, pues siempre ha sido un hombre muy, muy para adelante dentro de lo que era, ¿no? Así es que bueno, pues seguiremos contando cositas, seguiremos hablando de Vitigudino. Y que insisto, y no me llaméis de cargante, y llamar más, que la gente de la calle sabe seguramente más que nosotros, y recordará más anécdotas como la que llamó antes por teléfono. Así que has hablado de las perras, la perra gorda. Sí. Me quedas con el toque. Dile a una niña ahora de 12 años, 20, por ejemplo, lo que existía, que era una perra gorda. ¿No saben?
Ya, tienes razón, sí. Eso es otro Es que has tema. dicho una perra, y digo yo conocí la perra gorda que yo creo que ya no funcionaba. Los céntimos, que ya... Sí, lo que ha sido y lo que ha sido, vamos, era tener un capital, tener una perra gorda en el bolsillo, que eran los 10 céntimos, además era grande, porque... Sí, era gorda, era Real, gris, el grande. Real también. Lo que salieron los realines. El real. Que después ha salido para hacer correas, el agujero y ponerlo en las correas. Sí, ha sido curiosidades. Yo tengo anécdotas de lo de la perra gorda porque cuando mi padre, que era muy aficionado a estas cosas, y esto es hacer un salto en el camino, esto no va a ninguna parte, me acuerdo que cuando iban a tocar el pujo, pues ponía una bandeja con una perra gorda atada a un hilo con corriente y lo llevaba toda la noche, porque no había que me cogiera. Tocaban los del pujo y se me iban allí y salían, dejándolos aquí. Y salía con una bandeja y una perra gorda con un agujero y ataba a la corriente. Y claro, ¿a quién cogía aquella perra? Pues la duró toda la noche. No la cogía nadie, ¿verdad? No, dejaban por llamar a la puerta. Ahí no llames, que está encalambreada la perra. Qué curiosísima. Bueno. Le duraba toda la noche la perra. Y yo O sea sé que- de más anécdotas de tu padre y de tu madre. Sí, porque los sí, dos, por supuesto. Que eran... No salía más que en carnavales, pero en carnavales el mejor, Andaban, sí, el claro. mejor traje que se lucía por Vituvino era el de la pareja. Sí. No. Era tu padre y tu madre. Antes se tema vivían, tengo yo estas mucho fiestas se para- vivían mucho Contaremos más que esa ahora, anécdota, ¿eh? contaremos. Joaquín, que digo que esas fiestas se vivían antes más que ahora. Por ejemplo, existían las rondas, ¿no? Grupos de chicos jóvenes que iban a rondar, ¿no existían? Sí, más, hombre, sí, claro. sí. Mira, existían aquí, no le llamaban tanto, en la Ribera mucho, pero aquí existían las rondas llamadas las marzas, en la Ribera. Por ejemplo, en Bilvestre y en Pereña de la Ribera, cuando uno visitaba a una chica y la quería o bailaba con ella y quería hacerse novio de ella, hacerse pareja, a lo mejor había dos, pues iba uno a una parte de la calle y ajijeaba, que era la marza, es un ajijeo, daba un grito, aquí hay alguien que vive que lo conoce bien, sabe cómo era aquello. Y el otro, el contrincante, contestaba desde la otra parte. Y seguían así, si se iban acercando hacia la casa y si llegaban a encontrar, pues oye, aquello le pasó algo con los pajaritos ahora, que los he visto muchas veces cuando pelean por el nido, por la hembra. Existía eso. Pues aquello era casi a muerte. Por Ay, eso madre. venían aquí, había aquí tantos juicios, tenían que venir aquí porque aquí estaba la cárcel comarcal. Y claro, había puñaladas y había tiros. En aquellos Aquí. casos, sí. Y aquí, bueno, la cárcel yo me la he visto en ruinas, que estaba en el La cárcel- juzgado, estaba la antes el cárcel ya no juzgado. existe, la tiraron. Ahí estaba la cárcel. Y frente de la cárcel existía un bar, una taberna, que entonces ya el Figón, daban comidas. Y tenía un cartel grande que decía vinos y comidas, el Figón. Y por abajo tenía otro pequeño letrero que decía aquí se está mejor que enfrente. Estaba frente con frente de la puerta de la cárcel. Bueno, tenemos que hablar también, que no se nos quede en el tintero, de cuando la gente se hacía novio, como todos aquí estáis casados, que se hacían novio, que llegaba Semana Santa, por ejemplo, no había bailes y la gente se iba de paseo, pero los que eran novios, ¿cómo era? Llegaban hasta ciertos sitios, no podían pasar. Sí, bueno, siempre se ha hablado de ese tema, ¿no? De la discreción que existía, Sí, o de la prudencia, mucha. o del miedo, donde te gustaba una chica, pero no ibas de paseo con ella, ibas detrás con otros dos amigos y las otras dos amigas delante. Y bueno, de vez en cuando nos mirábamos o se miraban y llegaban así hasta casa y se movían la cabeza y me dicen adiós y adiós. Y, Ahí estaba. Y ese era el paseo que tenías con la chica que te gustaba y hasta ahí llegaba. ¿Dónde era el paseo? Mayormente iban para la carretera del Socorro, para la carretera de la Plaza de Toros, era esa zona y el Socorro. Ajá. Esas carreteras. Abel, hasta Vivero. En la plaza dábamos vueltas alrededor de la plaza. de la plaza también. Sí. Y si tenías que llevar a la novia a casa, no te podías acercar a 300 metros de su casa o algo ¿Por así. qué? ¿Pero por qué no? Pues no lo sé. Era algo Y no, así. había, costumbres. y no había órdenes de alejamiento ni nada, era cada uno tenía su propia iniciativa de mi padre, ahí se Y en la A ver. Cuaresma, os digo yo, los portales de Santana. Allí iban a pasear los novios, los que comenzaban a ser novios, y no se podían agarrar de la mano, claro, porque iban también los padres. Los ¿Cómo? padres de la novia también estaban paseando por allí. Los padres de la muchacha esa que estaba ya en Buen Ver iban a pasear a los portales de Santana allí. Entonces no había baile durante toda la Cuaresma, solo había cine, y el cine, pues, unos días, en la Semana Santa no, ni cine. Ni Semana un día de Santa cine nada, siquiera. ¿no? Y no había más que las cosas de la iglesia y el paseo en los portales de Santana. Porque como era mal tiempo, por ejemplo, que llovía, hacía frío, pues allí estaba refugiado, un paseo muy largo, y se ponía que para cruzarse unos con otros, pues había que ir retirando, que casi no se podía caminar. Y la cantidad de público que había allí, yo me recuerdo bien. Normalmente- Yo recuerdo de algunos que se hicieron novios allí.
En el paseo. En el paseo. Con el roce de Lo para allá, recuerdo. para acá, ¿no? Están casados y con muchos hijos. Qué bueno. ¿Que normalmente se casaba la gente de Vitigudino con la de Vitigudino o también se casaban con los de otros pueblos? No, con los otros pueblos también, porque También. aquí Bueno, claro, si varios venían- casados con gente de Villavieja. Efectivamente. Tú, Abel, por ejemplo, ¿tú recuerdas tu noviazgo? Sí, hombre, no lo acuerdas. ¿Tu mujer es de aquí, de Vitigudino? Sí, los dos. Los dos sois de Y Vitigudino. nacidos el mismo año. Mira, bien. O sea que nos hicimos novios muy, muy pronto. ¿Y dónde, si no es indiscreción, que dónde surgió? Pues surgió, pues, no sé, de verte por aquí, de verte, que te empezó a gustar la muchacha, o yo a ella, o ella a mí, y hoy te gusta, y hablabas. Luego fuimos a clase de contabilidad de Saturnina, que daba contabilidad, ¿Ves? Es que y cosas- siempre procurábamos sentarnos juntos en el mismo ambiente. Ah, mira. Y ahí empezó la cosa. Sí. Pero tendríamos, pues, cuando empezó así esto, 15 años de 16. Con 15 años. Sí. Fíjate, madre mía, Y toda una luego vida. ya- Vosotros sí que lleváis una vida entera. Juntos siempre. Y ya llevamos 58 años casados. O sea que habéis hecho bodas de oro y os han sobrado 8 años todavía más. Y pronto hacemos las de igual, no sé. Pronto hacemos ahí, ya pronto yo digo que estamos ya los primeros de la lista para empezar ahí cuando veáis que suenan las chilejas. Bueno, eso todavía no. Oye, las campanas también forman parte de la historia de Vitigudino, que hablábamos, Cada ¿no? una tenía su toque y qué significaba cada cosa. Claro. Las chilejas eran 2 campanas que tocaban más o menos cuando las muertes de los niños. Ay, esas he escuchado yo, sí es verdad. Entonces tocaban las chilejas. Cuando se muere una persona mayor, pues tocan de otra forma. Y cuando se muere un cofrade del Santísimo, también tocan otra cosa. O sea que ¿Se ahí- mantiene esa tradición o no? ¿O ya Yo no? creo que sí. No, ya no. Se ha Sí, mantenido ahora, hasta hace muy poco. hasta hace muy poco. Pero vale. ahora, en la actualidad, yo veo que también ahora cuando muere algún cofrade, yo no sé si lo tocan. Yo creo que hace poco he oído yo las campanadas esas que daban después de las que daban normalmente, de la señal que llamaba, y tocan 3 cuando muere un campanas cofrade. de reloj, cuando es cofrade. Cuando no es cofrade, nada. Claro, ¿quién se ocupará de tocar? Ah, Pues yo creo que lo tienen Claro, es automatizado. automático. Antes Ah. para subir a la torre, ahora Claro. nada. Ahora es todo un ordenador. automático. Que toca, ¿no? Bueno, otra cosa también que tenemos que... Para. Bueno, aparte de las campanas, el día de los santos, también me gustaría... Luego tenemos que ir por épocas también, cuando se tocaban las campanas durante toda la noche y venían los carreteros por los caminos que decían, esta noche es la noche más triste del año, que se escuchaba a tocar y se subían arriba al campanario con unas castañas que asaban, ¿no? Y un cabrito, y un cabrito. Ah, también un cabrito. Ah, bueno, entonces Me no- acuerdo que antiguamente el día de los era santos. Puntos. un cabrito. Ajá. Y La daban a noche los de que todos los subían. santos, la víspera de los difuntos. Sí. Le subía el sacerdote un celemín de castañas. Castañas. y también bellotas, a veces de encina. Y Asarlas. hacían una lumbre allá arriba y allí estaban toda la noche tocando el din dan ese que toca después de haber dado las campanadas. Y la a rezar campana en gorda. casa cada vez que tocaban esa campana. También. Se Y cada rezaba vez en que casa. tocaban las campanas, pues la gente en su casa pues rezaba las Ave Marías. Otra costumbre que se ha perdido es cuando tocaban la carraca y la matraca. Que había Ah, en la Semana carraca, Santa, es verdad. Que yo me acuerdo Semana de haberla tocado Santa. enorme, la carraca y la matraca, que en la época de Semana Santa yo no la he vuelto ¿La carraca o Había carracón? campanas, Aquello claro. era. El carracón, había eran, un- dos Carracón. asas, eran 2 asas que Sí. tenían una tabla, la matraca, y luego la carraca, pues era un pedazo bicho, pero Grande, enorme, que sí. entre dos la iban tocando, ¿no? Sí, pero no he vuelto a oír yo los toques. Yo recuerdo No, de no, tener de pequeño ya la no carraca hay. y el carracón era grande, que le va entre 2 críos ya grandes y era enorme. Ayer Eso ya vi- se ha perdido. Ayer vi yo en Semana Santa, en esta época, el museo más grande que hay en España de las matracas y carracas está en Torrijos. Y me los puso mi sobrina, me puso la página, interesantísimo la cantidad de cositas que había para tocar en aquella época. Y hay un museo específico de esto, que habrá, yo qué sé, hablaba de 500 o 1000 matracas y carracas de distintas formas y tamaños, es curioso. Aquí de chavales, Benito las teníamos. Abel se acordará, no sé si te recordará, cuando el Viernes Santo eran las tinieblas. Que apagaban las luces, íbamos a la iglesia con las carracas y con, Y con los matracas, bancos, que hacías el gamberro allí. todo hacer el ruido, hacer mucho ruido, hacíamos mucho ruido en la iglesia. ¿Recuerdas? Es verdad, sí.
Fíjate las cosas que se han perdido en el camino. En la terre de Torrijos nos enseñaron un carracón que hay a la punta arriba, en vez de una campana, donde es un cuadrado lleno de cada punta, lleva 4 o 5 martillos con tablas y lo giran de abajo y está arriba en el campanario, o sea que debe ser especial, que eso yo no lo había visto en ningún sitio. Así que bueno, vamos buscando costumbres y lo que se ha perdido y lo que se ha ganado y ya... Ya iremos contando. A mí me llama la atención muchas cosas que habéis dicho, porque yo las desconocía. Por ejemplo, para anunciar los actos que había religiosos en Semana Santa, recorrían los monaguillos con la carraca y la matraca por el pueblo. Todas las calles, porque entonces no se tocaba la campana. No, estaba prohibido, todo claro. El pueblo, con la carraca y la matraca. Antes se vivía más riguroso todas las fiestas, por ejemplo, Semana Santa, lo que eran las fiestas hablábamos de Corpus o hablábamos de la Virgen, que fíjate que yo ahora me entero, Abel, que se había trasladado el Día de la Virgen, se abrían los comercios y que luego se había trasladado último... En principio, hace muchos años, siempre fue el último domingo de agosto. El Día de la Virgen. Pero como venía gente... Claro. Aquí pues aprovechaba para comprar en las tiendas, que se llenaban las tiendas porque había muchos sitios. Cuando se hizo la Sociedad de Amigos de Vitigudino, que tú participantes también, se acordó que para que el comercio participara también, que había que llevarlo otra vez, porque luego se trajo aquí al día 15 de ferias, y que se hacía la fiesta de la Virgen. Y luego el comercio no participaba. Entonces, para que participara el comercio, o los empleados de los comercios y tal, pues se volvió a llevar otra vez allí. Pero estuvo muchos años que hizo el día 15 de ferias. Y ya desde hace 20 y tantos años o 30 se hace otra vez. Bueno, era cuando se hizo lo del parque y todo aquello. Ahora 40 años. No, cuando se hizo lo del parque, yo me acuerdo que eran los chicos míos pequeños que participaron en la fiesta que se hizo en el parque, y el mayor tiene 58 años, 57, pues hará 45 años o 40. Y me voy a llevar al día 31 al día último de agosto. Pero el día del 31 de agosto, pues, de antiguo, de hace 100 años, pues se llenaba Vitigudino. Qué lástima, ¿no? ¿Dónde está toda esa gente? Bueno, toda esa gente. Mira, el parque, qué lástima. El parque pues tiene muchísimos años. Yo siendo muy niño ya estaba el parque hecho. El parque se hizo cuando quitaron la Fuente del Chopo. La Fuente del Chopo era una de las fuentes más importantes que había en Vitigudino, que estaba allí, que tenía escalones de piedra para bajar abajo. Habléis del parque según se va el Socorro. Y pilones grandes para lavar. Entonces, eso, hicieron ahí un depósito grande de aguas, que fue la primera agua potable que se hizo para Vitigudino y que se distribuyó en la red de aguas, ¿no? Fue de ahí, y se hizo el depósito del Socorro, y entonces hicieron el parque. Ahora, a la feria, como dice, pues nos remontamos mucho antes. Yo a 1800. En 1800 ya hemos avanzado. La feria se llama Feria del Socorro porque la feria se hacía alrededor de la ermita del Socorro. Ah, se hacía arriba. Sí, para aquí abajo en el pueblo no se hacía nada de palito. Iba el ganado y los que iban a vender todo, hasta telas, los cencerreros, los albarderos. Y para esos industriales, cencerreros y salvarderos que venían a vender ahí, había unos portales, ¿os acordáis de ellos? Sí, también. Unas columnas de piedra. Sí. Y era para eso, para la Feria del Socorro, para que se refugiaran allí. Y eso ha desaparecido ya, porque ahora no hay nada. Así que fíjate la feria de cuándo nada, porque arriba había una casa de... Claro, vivió Joaquín en la casa del ermitaño. El parque sí se haría en la época que tú dices, pero en los años que habla Abel, que hicimos la Asociación Amigos de Vitigudino, estaba todo como un prado lleno de zarceras y lo restauramos nosotros. Yo hice un plano para que todos los árboles que había se salvaran. Y son los árboles que están en el parque, sí, son esos. Los árboles grandes, los demás eran pequeñajos los árboles. Yo los traía en Salamanca en un 600, en la Vaca. Traje muchas plantas, pero que fuimos a trabajar todos, ¿verdad? Los domingos no veníamos muchos. ¿Pero quién ibais a trabajar? Estaba perdido el parque. Voluntarios. Os llamáis Amigos de Vitigudino. ¿Y se iba a trabajar voluntariamente? Íbamos voluntariamente. Hicimos una asociación que restauramos la ermita del Socorro y el parque. Y la iglesia. Sí, me acuerdo yo de aquella... Bueno, se picó o algo así.
Me acuerdo yo de aquella restauración porque yo legué los candelabros que hay, esos los fabriqué yo entonces, los candelabros, los candelabros, sí, los candelabros que hay ahora hoy, eso me tocó hacerlos a mí. A quemarlos y... Para quemar aquellos palos de encina y hacer aquellas chapas haciendo de tipo antiguo, eso me tocó hacerlo a mí, sí señor. ¿Qué candelabro estáis hablando? No, el alumbrado que hay en la ermita del Socorro. A derecha el alumbrado, vale. Que son como dos antorchas. Sí. Bueno, pues en las paredes. Pues esas me tocó hacerlas a mí. Fíjate, de lo que estáis hablando. Increíble, que yo ni siquiera me había fijado. De 50 y tantos años. Sí, pero el agua ahora que dice, el agua no viene de la presa de Yecla, que se hizo una presa. Venía para acá. Entonces, antes venía de ahí del parque. Que la presa fue... Hay un depósito muy grande en forma de L, y de ahí bombeaban el agua a un depósito que ya desapareció, que está bien quitado porque aquello era una plasta allí puesta, un depósito primitivo, allí al pie de la ermita del Socorro. Y desde allí bajaba por la red distribuidora a todas las casas que tenían el agua corriente en el pueblo. ¿Y sigue estando ese manantial ahí? En el parque sí, porque es de lo que se riega ahora el parque. Sí, está ahí funcionando con el riego que hay puesto hoy. Que al principio, porque se hundió hace unos años, y en vez de restaurarlo, lo cegaron. Sí. Pero existe ese parque, claro, si había allí ese depósito existe todavía. Hay agua allí. O sea que la presa de Yecla fue posterior. Sí, muy posterior. Esa la conocía, la conocimos todos. La conocía Abel, la conoció Pedro y Benito. Yo la he conocido ya hecha. Eso fue muy posterior. En la época de Abundio. Sí. ¿Quién era Abundio? Abundio Ballesteros era el alcalde y Vitigudino. Un alcalde. Claro, tenemos que hablar también de los alcaldes que estuvieron aquí en Vitigudino hasta nuestros días. Y de los médicos que en aquella época, veterinarios, y es que, claro, nos remontamos. Hemos tocado hoy de todo. Sí. Hemos tocado de todo para calentar un poco el ambiente, pero ya empezaremos a ondear y a decir, bueno, vamos a tocar este tema. Y trataremos de hacerlo lo mejor posible. No sé si queréis hablar alguna cosa más. Nada, bueno, habría que hablar muchas cosas, pero bueno, en fin. Seguir recordando de que este programa va a ser interesante porque va a ser cosa de conocer Vitigudino, que muchos digan que bueno, que no les puede interesar sus orígenes, pero yo pienso que sí, que va a ser interesante en tanto en cuanto vamos a mostrarle de dónde vienen sus raíces. Tanto a la gente joven como a la mayor que ya lo conoce. Bueno, este programa sí que se va a colgar en la página web del ayuntamiento, le damos notoriedad para que todo el mundo que quiera pueda pinchar y escucharlo íntegramente, o el trozo que quiera, y sí que lo pueden escuchar por todas partes. Aquel que tenga internet, donde esté, Abel, tu hijo que está fuera, Joaquín también, Pedro, tus hijos que están en Salamanca, también los tuyos, Benito, o sea que, en fin, que todo el que quiera puede acceder a él. Pues hay mucha más gente fuera de Vitigudino fuera que aquí. Sí. Claro. Fíjate, en esta Semana Santa, que se ha llenado de gente a tope, digo yo, toda esa gente son la que emigró en su día, que ha vuelto de nuevo. Luego ya casados con hijos y todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Pero son gente que ha vivido en Vitigudino, que tiene sus raíces, que tiene su familia, sus abuelos, sus padres. Yo, por ejemplo, de 4 hijos, 3 están, 2 en Madrid y 1 en Valladolid. Y uno aquí. Pues entonces el Pedro le pasará lo mismo. Igual, claro. A Benito también. Igual. A Joaquín también, todos. O sea, Joaquín tengo uno aquí. Ah, bueno, es verdad. Tienen que ir donde haya trabajo. Efectivamente. Aquí no la había. Trabajos donde tienen que estar la gente, claro. Me ha llamado también a ver una cosa que dices, que tú te ibas, cuando conociste a tu mujer, a clases de qué, con una monja. Clases de contabilidad. Contabilidad. No sé cómo se daría la contabilidad en aquella época. Pues una contabilidad que era la profesora que nos daba clase, su Saturnina, había estudiado contabilidad y por eso daba, porque era en el colegio de aquí. Pues una contabilidad, yo no sé cómo decirte, pues nos enseñaba el debe haber, y el debe haber empezó, debe haber correspondencia entre mi mujer y yo hasta que terminó así como terminó. ¡Qué bueno! Muy bien. Pero fíjate que ya había contabilidad aquí en Vitigudino. Que primeramente la hubo en el colegio de allí de la calle San Roque. Y al trasladarse aquí Hablamos de San Nicolás. De San Nicolás, sí, de la calle Yo San podía Roque. hablar del tema, perdona. Sigue, que es que te luego al trasladarse el colegio de aquí, que era el hospital. Claro. Pues ya se trasladaron las monjas aquí y siguieron dando clases. Pues muchos años. Fue siempre el Pilar. Lo que pasa que ahí hubo una residencia de estudiantes que la llamaron San Nicolás. Ah, pero era también el Pilar. Claro que era el Pilar. Claro. Era el Pilar.
que fue también fue un hospital cuando la Guerra Civil. Colegio para niños y niñas pobres era. Ah, ese. Y después, al haber una residencia de estudiantes, la llamaron Residencia San Nicolás, y la gente que no conocía lo de antes la siguen llamando Edificio San Nicolás, pero no es Edificio San Nicolás. Fíjate, Pedro, es el Pilar. Como yo estoy por las tardes y los sábados por la mañana, hay gente que pasa por allí. ¿Puedo pasar a ver lo que yo estudié aquí? Estuve y la gente dice. Y hay un señor que es fiscal, creo que desciende de Vitigudino. Manolo. Manolo puede ser. Y me comentó un día que le encantaría hacer un programa aquí, precisamente para hablar de ese. Digo, pues nada, hay que invitarle. No será el que te estoy hablando yo de Manolo Monotón, que llamábamos... ¿Manolo? Que vivía ahí en las Mendivi. Ese Manolo. Pues es el mismo que te estoy hablando yo, que yo tengo relación con él y que Manolo, sí. Pues era el Pilar. O sea, que era el Pilar. Y luego después tenemos que hablar también de la bebé que está enterrada en el Pilar, que no sé por qué no se le da notoriedad, porque es algo relevante para aquí, para Vitigudino, ¿no? El otro día he leído yo en algún sitio que querían hacerle al colegio, al hospital, digamos, que querían hacer obras porque está enterrada la bebé ahí. La bebé allí. Claro, si está en la capilla. Sí, en la capilla. La capilla, lo único que ella dejó un mausoleo, bueno. Pero yo fui hace unos días, le quise tomar el pelo al alcalde y a los concejales, porque no todo el mundo sabe dónde está enterrada. Yo sí. Yo sí lo sé, y ya lo sabían. ¿Quién nos lo ha contado? Porque hace 2 años se quiso llevar los restos al cuartón. Al cuartón. Y a mí me llamaron, porque conozco muchas historias de ahí. Levantaron la piedra del... Aquí no hay nada. Digo, uy, pues lo habrán robado. Es que allí no está. ¿Pero en dónde? ¿En el Pilar? Sí. ¿En el Pilar? ¿Y dónde está? La enterraron por el pasillo, debajo de esa piedra. Hay un hueco y allí está. Los restos. Pues hay poca gente que sepa eso. De la capilla. La mayoría no lo saben. Yo pensé que estaba enterrada donde está el sarcófago. Claro, la gente cree que está en el sarcófago. Sí, yo pensaba que estaba ahí. No está ahí. ¿Y dónde dices que está, Pedro? Debajo. ¿Debajo del sarcófago? Debajo. La metieron por el pasillo. ¿Y por qué hicieron eso? No entiendo. Pues no lo sé. Allí hay un hueco donde me parece que ahora están también los fundadores del Colegio El Pilar. Sí, porque cuando se hizo se los llevaron para allá. Le sacaron los restos sin contar con nadie. Pues los trajeron ahí. Y me parece que están en el mismo sitio. Ajá. Sí, porque cuando se hizo nuevo el San Nicolás, los restos que estaban ahí de los fundadores los dijeron que estaban ahí. Yo no sabía que los habían trasladado. Los fundadores. Sí, los habían trasladado ahí. Había una lápida que decía Sor Victoria Cruz Moro. Sí, esa era fundadora de este colegio. La primer superiora. La primera superiora del colegio, sí. Y después ahí el otro era el hospital. Y el hospital, y le he explicado por qué se llamaba el hospital. Es que el hospital estaba fundado para los pobres también. Por eso fue asilo. Era como un asilo de ancianos y de mayores, de gente que no tenía que comer, que estaban y se recogían. Y eso viene de muchísimos años. Eso viene de los caballeros hospitalarios, que se llamaban entonces. Sí. Y estaban los caballeros del Temple y los hospitalarios. Los del Temple fueron despedidos de la iglesia y los hospitalarios quedaron como los únicos caballeros que quedaban. Y entonces fundaban así hospitales para atender a esa gente. Por eso había bastantes ancianos, porque dejaron dinero los fundadores para que se le pagara a todos aquellos que fuera necesario. Durante la guerra civil también hubo allí bastantes. Bueno, eso ya cuando durante la guerra hicieron un hospital de sangre y traían aquí a los heridos a recuperarse. Eso sí, como aquí donde estamos nosotros, aquí al lado, donde está la casa de los maestros, aquí estuvo una compañía de infantería. Una compañía de infantería estuvo aquí, pero bastante tiempo, con tiendas de campaña que decían el rancho, aquí estaban. Y por lo visto yo de eso no me acuerdo, pero venían los más necesitados, venían a buscar las obras del rancho ahí. También tienes que recordar que donde estamos ahora nosotros hablando, esto era el auxilio social en aquella época, donde había un patio central, no sé si lo recordarás. Eran las escuelas viejas. Aquí, que llamaban las escuelas viejas, pero fue posterior, pero al principio fue lo que era la seguridad social, que fue pues otro edificio emblemático que se fue transformando y mira dónde llegó. Me llaman y me dicen que el colegio del Pilar, hay una foto que tiene Iglesias que dice Hospital Hospitalario de San Ignacio, y dice que no estaba en mercado, que allí había un jardín. Se llamaba Hospital Hospitalario de San Ignacio. Que la placa dice que en fotografías de Iglesias tiene una foto grande que dice que está ahí, que se puede ver.
Sí, así era, sí. Y que no Y existía el además mercado de abastos, que existía existía una un jardín. superiora, existía una madre superiora en el Colegio del Pilar y otra aquí. en el hospital. Después se unieron al ser de la misma congregación. Sí. Se unieron. Entonces Sor Pilar unió todo. ¿Y qué tenía que ver la bebé para estar enterrada ahí? Que era muy amiga de la superiora de Sor Pilar. Se llevaba muy bien. Y ella la atendía y le daba, colaboraba. ¿no? Económicamente. Sí. Bueno, son historias que luego iremos desgranando poco a poco, pero con documentación. Lo que me alegra es que estén llamando porque significa que nos están escuchando. Sí, eso hombre. es importante. Y eso es lo importante. El día que se hable ya claramente de un tema, entonces ya será cuando la gente pues llame más para decir, oye, pues mi padre, mi madre, no sé qué, mi abuelo, tal, o tengo conocimiento, yo vivo en esta casa, o que nos den. Es que es interesante porque recuerdas el programa que hicimos buscando soluciones, intentando reciclar, ¿cómo se llama? Reciclando, sí. Entonces no hubo más que una o dos llamadas y eso deprime, eso al tertuliano le dice, bueno, pues me estarán escuchando, no me estarán escuchando, pero vamos, sí, lo que dice Pedro, eso es una gran satisfacción para el que está contando historias. Bueno, pues nada, que os emplazo para el próximo jueves, a la misma hora, a partir de las 11 de la mañana, es reto que tenemos así libre, y para venir a contar más cosas. Yo no sé por qué queréis comenzar, o queréis hablar luego vosotros y decir... Como ahora salen las cosas. Sí, no, pero hay que hablando de oficios. Claro, para la próxima semana... Todos los oficios que había en aquella época, cómo se han ido evolucionando, metiendo pues a los herreros, a los mecánicos, a los carreteros. Pero había que hablar de uno o un par de ellos en concreto, porque nos daría para dar... Bueno, para pues podemos tocar mucho. un tema y bueno, pues si no queda tiempo suficiente, pues volvemos a ampliarlo para la semana que viene. También. Es importante. Bueno, pues gente como vosotros que tenéis una mente privilegiada y una memoria también estupenda, será un programa, como digo, estupendo. ¿O no? Vaya. Entretenido. Más. Bueno, pues nada, nos despedimos. ¿Despedir? Sí. Hasta el próximo jueves. Pues yo me despido el primero. A ver. Y le pido a todos nuestros comarcanos, a todos los vitigudinos, que es muy ameno yo creo el programa, que nos lo digan. Y si es ameno, si les gusta, si quieren enterarse de las cosas que saben los demás, porque aquí yo tengo 3 compañeros fabulosos, la cual mejores. Y yo lo poquito que sé, pues que me perdonen si me equivoco alguna vez, pero que no dejen en la mañana, a las 11 de la mañana, todos los jueves, de conectar su aparato de radio. Que conecten con el 87.9 87.9. Radio Vitigudino, en frecuencia modulada. Los escucharán. Luego, este programa que se ha estado grabando, bueno, se puede Buenos ver... días a todos y hasta el jueves. Hasta luego, Joaquín. Que se puede ver a través de la página web del Ayuntamiento porque se va a descargar y todo el mundo que quiera puede escucharlo. Y luego ya, sí que a través de las redes sociales y a través de, pues, que se pueda escuchar en toda España también, para todos aquellos que tengan familia que quieran saber algo de Vitigudino, pues es una buena medio de comunicación también. Así que nada, gracias Benito, Pedro, Abel, Joaquín por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. De acuerdo. Hasta el jueves. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el botiquín.